Siempre Batman, nunca Robin es una frase que se utiliza para expresar el deseo de ser líder en ciertas situaciones y no quedarse en un segundo plano. Frase que nos refiere a su vez al famoso meme de la bofetada, cuando Batman parece decirle a Robin: déjate de tonterías, cállate, tranquilízate, en definitiva, soy tu padre. La mecánica de esta viñeta funcionó durante algún tiempo porque atiende a un deseo oculto de reprimir al tonto, al ingenuo, al débil cuando éste propone un disparate. En ese caso aspiramos a ser un agente normalizador, dominante, castrante, el cual pone las cosas en su lugar, con toda la rudeza que amerita la situación. Lo que a mí en lo particular me deja la pregunta: ¿de qué hablamos cuando nos referimos a un líder? ¿Realmente debe ser algo a lo que hay que aspirar? Y más aún, ¿de qué hablamos cuando construimos conceptos como líder innovador? Yo pienso que esto último es un disparate, y si me lo permites, en este video ensayo quiero proponer por qué ser un Robin es de hecho mucho más importante, más complejo y más divertido si se quiere que ser un Batman. Regresamos. En el mundo de la fanfiction ha aparecido en años recientes el concepto de Omegaverso, que parece surgir a partir de la serie de televisión estadounidense Supernatural. Confieso que no he visto esta serie y por lo que he visto creo que no es el tipo de cosas que suelo ver, pero lo que me parece de interés es la forma como los fans catalogan a los individuos dentro de su ficción. Están los seres alfa, los beta y los omega. Cada uno de ellos tiene una característica sexual determinada y forma parte de las dinámicas de poder que se relaciona un poco con la teoría sexual de Freud, aunque de manera exagerada y bastante estereotípica. Tenemos así a los alfa, que tienen el poder y la autoridad, véase el falo en la teoría de Freud. Los alfas suelen ser dominantes, fuertes y están siempre en posiciones de liderazgo. Después tenemos a los betas, que representan a la normalidad y suelen tener roles intermedios, sin los extremos de dominancia o sumisión que caracterizan a los alfas y los omegas. Y por último tenemos a los omega, quienes generalmente son vistos como sumisos y tienen roles asociados con la reproducción. Estos omegas son sujetos de protección o control por parte de los alfa. Ahora, a mí me resulta interesante esta comprensión, aunque no es científica y ciertamente simplifica demasiado los aspectos humanos. ¿Y por qué? Porque condensa bastante bien el imaginario popular. Es decir, la gente cree y promueve el mito del sujeto alfa, que bien puede ser femenino o masculino, y por tanto rechaza lo beta o lo gamma, a quienes ve como seres inferiores. Pero, ¿realmente lo son? Creo que en otros videos como este compartía la idea de que si fuésemos lo suficientemente burdos para reducir la humanidad a una manada, pronto tendríamos que concluir que nadie en ella se la pasa peor que el alfa, porque el alfa es un sujeto que tiene que estar en continua vigilancia, en continua exigencia, marcando su posición en cada momento, y de paso viviendo en la más absoluta frustración, porque inevitablemente, tarde o temprano, llegará alguien más fuerte que él, más dominante que él. Uso el condicional cuando digo si fuésemos lo suficientemente burdos para reducir la humanidad a una manada, porque, como también dije en aquel video, esta comprensión del macho alfa megalómano es más bien discutida por la ciencia y no se da necesariamente como un mecanismo de dominación, ni tampoco se cumple de la misma manera en todas las especies. De hecho, Nietzsche, a quien se le suele citar como favorable al fuerte en la lucha del fuerte versus el débil, en Así habló Zaratustra emplea una interesante metáfora para referirse al proceso para convertirse en el superhombre. Entonces nos habla de tres transformaciones del espíritu. Nietzsche dice que en primer lugar el espíritu es como un camello. El camello es fuerte, es resistente y dice: yo cargo con todo. Y así deja que todos depositen en él su carga. Lógicamente, el camello llega a cansarse alguna vez y pronto se convierte más o menos en lo que los exitistas y los estoicos de las criptos proponen: un individuo que ya no es solo fuerte, sino además capaz de dar batalla. El espíritu entonces se convierte en un león, en un tipo que se rebela ante lo establecido. Pero resulta que este león no es del todo feliz. ¿Por qué? Porque el león es un sujeto que está en constante lucha, está continuamente rechazando la carga, está batallando por imponerse. Así pues, el león se transforma pronto en algo más elevado, y esto no es algo más fiero que él, sino que es otra fórmula, una fórmula que difiere de su naturaleza como el león al camello. El león entonces se transforma en un niño. El niño no carga nada porque no le corresponde cargar nada. No está en batalla tampoco con lo establecido porque el universo le ha dado la licencia de vivir en libertad para explorar y desarrollar su máximo potencial sin ataduras de ningún tipo. Y es el niño, y no el león ni mucho menos el camello, lo que Nietzsche equipara con el superhombre. Con lo cual, volviendo a Batman y a Robin, pregunto: ¿quién está más cercano al niño? ¿Quién es más libre? ¿Quién tiene menos problemas? ¿Quién tiene más capacidad de desarrollar su potencial? ¿Quién se divierte más?
La idea de ser el capitán de un equipo puede ser tentadora, pero siempre debes recordar que el rol protagónico siempre concentra todas las miradas para bien o para mal. De modo que así como recibir aplausos también te pueden acribillar cuando las cosas van mal. De modo que quizás no es tan inteligente ser el que precisamente da la cara. Muchas veces es preferible estar tras bambalinas moviendo secretamente los hilos sin ser visto, planeando las cosas en el anonimato, lejos del juicio público. Todos esos ídolos juveniles tan prometedores en la industria musical no son sino marionetas de otra organización que vive y lucra a costa de ellos y seguirá haciéndolo cuando el adolescente de turno pase de moda, lo cual nos deja entrever un ardid poco promocionado en el mundo de hoy. Verás, se habla mucho de aprender a perder, de convertir los fracasos en aprendizaje, etc. Pero nadie te habla de una tercera posibilidad, que es la de dejar ganar, la de ceder, la de abrir paso. ¿Por qué nos enseña eso? Bueno, puedo improvisar una respuesta. Puede ser porque toda la formación personal está orientada en mantener un sistema que te pone los grilletes haciéndote creer que eres Batman. De allí tú sales todo campante como un león diciendo que tu profesor solo te enseña a perder, que el pobre es pobre porque quiere, y así acabas en un pozo de monigotes que en el mejor de los casos terminarán por ser los tontos útiles al servicio de algún interés particular o en el peor, víctima de la estafa de turno. Con lo que en definitiva no te estás encaminando a la superación de lo humano. Lo que estás haciendo es convertirte en una herramienta de lo otro. Ahora, ¿por qué no nos enseñan a ser el superhombre? Es decir, ¿por qué no nos enseñan a ser el niño de Nietzsche? Consejo de tío monitor. Si quieres caer bien en una reunión, no digas nada, no intentes convencer a nadie. Solo detente, escucha, lanza algunas preguntas por ahí. No importa si estas preguntas cambian el tema. A la gente le gusta hablar, le gusta demostrar que sabe mucho, jactarse de sus hazañas. Tú nada más pregunta por detalles, alaba a la gente un poco de vez en cuando y ya vas a ver que cuando termine la reunión todos van a decir qué simpático sujeto, te van a amar. Eso es degradarse, eso es ponerse en segundo plano. Bueno, quizás sí, pero creo que la respuesta está más bien en otra pregunta. ¿Quién es el que controla una conversación? ¿El que responde o el que hace las preguntas? Y al final de la velada, ¿quién perdió más? ¿El que se expuso a sí mismo durante horas o el que solo lo contempló? Sócrates parecía tener esto presente cuando desarrolló la mayéutica, que es la base de todo el desarrollo filosófico posterior. Dar relevancia a la cuestión y no tanto a la respuesta. La respuesta satisface, sí, es verdad, pero la pregunta en cambio incomoda. De allí que Sócrates se ganara el apodo del tábano, es decir, un animal molesto, algo que desafiaba los convencionalismos, el deber ser. ¿Qué es el deber ser? Es un estado anterior, una voluntad normada, la naturaleza. Sea lo que sea, es algo que tenemos la certeza no ha sido impuesto por nosotros mismos. Ante ello, podemos actuar como agentes normalizadores. Es decir, ser Batman y lanzar una cachetada a este ingenuo que no sabe nada del mundo y más aún reírnos porque ha sido humillado. Pero resulta que al hacerlo, como quienes condenaron a Sócrates, paradójicamente nos estamos apartando del camino del superhombre, que es más humano que el humano y por tanto capaz de vivir bajo su propio sistema de valores. Más aún, involucionamos al nivel de una bestia, que sí, ruge, es fuerte, es salvaje, pero cuya vida se encuentra únicamente normada por la tirana ley del más fuerte. Pienso que los primeros organismos unicelulares empezaron a unirse en lugar de comerse mutuamente tras dejar de competir contra los más fuertes. Pienso que los primeros animales que abandonaron las aguas para poblar la tierra lo hicieron dejando ganar a todos esos monstruos marinos para hacer algo que nunca nadie había hecho antes, conquistar la tierra. Pienso que los humanos, cuando abandonamos la competencia biológica por la musculación y los grandes colmillos, precisamente dejando ganar a otras especies terrestres, hicimos algo totalmente nuevo. Desarrollamos la facultad cognitiva. Todos los grandes desarrollos siempre han venido apalancados por grandes renuncias, dejar que otros ganen, pasar a segundo plano. Y si existe algo así como la voluntad de poder, esta está más del lado del que tiene la camiseta con el número 2. Bueno, fantasmas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan una excelente semana. Conmigo será hasta una muy próxima oportunidad. Espera a Arastra. Chao. En los libros antiguos, sabios guerrean, dialogan con el tiempo, las ideas baten. El eco de Platón, la risa de Descartes, en el espectro de la sombra del pensar se reparten.